Más de la reconstrucción con nuestro amigo doctor Ángel Gurría, futuro presidente de México. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Con el extraordinario escritor, hermano mío, Paco Martín Moreno. ¿Cómo estás, Paco? Encantado de estar con ustedes. Bienvenido, Charlie, querido. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días. Buenos días. ¿Ya estás lista, manita? Ya estoy lista. Vamos de una vez por 8,000 likes. Pues sí. Pues sí, de una vez. Pues sí. Mínimo. Mínimo, ¿Qué exacto. hubo, Dalia? Buenos días. ¿Qué hubo, Rosca? ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué hubo todo? A ver, para empezar, hoy es Día de la Libertad de Prensa. ¿Celebramos o lloramos? Bueno, pues según los datos de las organizaciones internacionales de PEN International Club, dice que somos el peor país en materia de seguridad para los periodistas. No hay seguridad para los periodistas. Y además los matan y nunca encuentran a los culpables. Hay una gran cantidad de periodistas asesinados. Hay impunidad. Impunidad. Sí. En materia del asesinato de periodistas. Además de un ataque constante a los medios como un sistema cotidiano, prácticamente usual, se ha convertido en una práctica común. Así es, pero también lo que estás diciendo, ¿dónde está la protesta de los medios de difusión masiva? A mí me gustaría que un día, por ejemplo, dijeran, a ver, no sé qué piensen, un día sin periódicos y sin radio, un día, para protestar. Quisiera ver a los medios de difusión, a lo mejor lo que estoy diciendo no me hagas reír, tengo los labios partidos. Me duele. Ya lo entiendo que tienen los labios partidos, pero lo que digo es, ¿dónde está la protesta? Es lo mismo que sucede, es lo mismo que sucede cuando un marxista, leninista, stalinista, ese que está redactando los libros de texto, ¿dónde está la sociedad de padres de familia? Claro. Lo que digo es, ¿dónde está la otra parte de la sociedad que no responde? Sí, la protesta. La protesta. De los grupos que están directamente afectados. Sí. Y que se requiere como una parte de un proceso abierto, democrático, en todas las sociedades, y que aquí parece estar ausente. Yo me quedé con lo que dijiste la semana pasada hasta hoy, y lo sigo diciendo ya, que te preguntaron, oye, pero la oposición está muy débil y no sé qué, que les contestaste. La oposición eres tú, güey. ¿Qué estás haciendo tú como oposición? Claro. Es que todos somos oposición todos. Y no lo siente la gente, ¿verdad? Y sobre todo que tiene que haber una sensación de que uno tiene derecho a protestar y hacerlo muy público y muy notorio, muy ruidoso inclusive, cada vez que haya algo que a uno no le gusta, independientemente de que esté con el gobierno o de que sea a favor del gobierno, en contra del gobierno, en fin, tiene que ver con el tema objetivo. ¿Me afecta o no me afecta? ¿Me gusta o no me gusta? Ahora, ya empezamos a ver respuestas de la sociedad, como las marchas del año pasado, ¿no? O sea, está bien, pero también parecería que es una sociedad inmovilizada, como si cada empresario, por ejemplo, que es otra parte. Yo no veo no solamente protestas de los padres de familia, no solo protestas de los medios, sino también veo que no hay protestas de los empresarios. Pero a ver, ¿no? Yo quisiera, porque es parte de lo mismo. Yo nunca he creído en las culpas absolutas. Entonces me pregunto, ¿dónde termina la culpa del gobierno y comienza la culpa de la sociedad? Cualquiera que ésta sea. Pero estoy esperando respuestas de todos los sectores de la sociedad. Yo creo que la palabra es conveniencia. O miedo. Exacto. Bueno, por eso me conviene callarme. Claro, porque pareciera que tienes un muerto en el closet. Claro. Y si tienes un muerto en el closet... Y que no me busquen. No quieres que te saquen al muerto del closet. Eso es lo que nos pasa aquí en Atípical. Pero mira, este ejemplo que tú pusiste de los padres de familia, no tienen muertos en el closet. Lo único que tienen es el interés legítimo de que sus hijos sean educados de la mejor manera posible y por lo tanto de evitar la ideologización de algo tan importante como los libros de texto gratuitos, porque tú vas a aprender una realidad diferente de la que existe, y a la hora que tengas que enfrentarte al mundo, pues vas a tener un fracaso, vas a tener una pared que dice, oye, es que esa realidad que tú aprendiste o la que tú pretendes que existe
no lo es. No solo no lo es, sino que demostró su fracaso en la historia. Hay que ver el destino de los países comunistas. ¿En qué acabaron? Sí. ¿Y cómo están? Bueno, date una vuelta por Cuba, o una vuelta por Corea del Norte, ¿no? O una vuelta comparas, por ejemplo, la Alemania Oriental con la Alemania Occidental. Pues digo, las diferencias son... Pero mira, hablas de libertad de prensa. Sí. Ayer en Latinos, nuestro colega Carlitos Loret de Mola, en su noticiero, sacó al abierto unos negocios que hace el hijo de Andrés Jr., con sus amigos, con los desechos o lo que sobra del aeropuerto de Texcoco. Y además con papeles, que según Juan, que es nuestro director de información, nacieron esa información por el INAI. Ok. Sí, claro. Mismo INAI que quiere cerrar. Bueno, hoy, Día de la Libertad de Prensa, Andrés está macromadreando a Carlos, porque Carlos sacó la información y que su hijo está involucrado, no Ramón, sino ahora Andrés, sí, en estos negocios, y que con sus amigos están involucrados en los chocolates, en hierros, en construcción, mamada y media, o sea, algo impresionante. Y ahora está enojado Andrés, porque lo sacamos, bueno, porque un colega de nosotros lo sacó al aire. Es que yo creo que de las partes más sensibles de López Obrador, o la más sensible... Esa es la crítica. Son sus hijos. Sí, claro. Ahí sí, por ejemplo, es un tema que para él es intocable. Y cuando lo exhiben, además públicamente, y además con pruebas, entiendo que su hipersensibilidad lo desquicia, ¿no? ¿Tienes algo, Juan? A ver, lo vemos, porfa. Para lo que son buenos estos intelectuales del neoliberalismo, es para hacer dinero. Yo estoy seguro que no hay en la historia de México intelectuales que hayan hecho más dinero que Aguilar Camín y que Krause. Ayúdenme a ver si don Daniel Cosío Villegas, don Jesús Silva Gerso, don Jesús Reyes Heroles, que eran intelectuales y además, en el caso de don Jesús Reyes Heroles, político, a ver si acumuló el dinero que tiene Krause o el dinero que tiene Aguilar Camín. Y ya no hablemos del dinero de Loret de Mola, ¿no? Porque ese ni siquiera es intelectual. Si acaso periodista y forzadito el llamarle así, porque el periodismo es un noble oficio. Tienes razón, no puede. O sea, eso no es defensa de nada, es un ataque muy idiota. Pero, a ver, es la estrategia que siempre ha seguido. Por eso, pero es muy mala. La hizo la semana pasada con la enfermedad, supuesta enfermedad. Es desviar la atención pública para que la gente no siguiera criticando todo lo que estaba sucediendo. Ahora le están diciendo que sus hijos están involucrados en negocios turbios, ¿no? Sí. Y ataca a Krause y ataca a Aguilar Camín. Sí. ¿Qué tiene que ver Krause y qué tiene que ver Aguilar Camín? Y Loret, ¿qué tiene que ver? A ver, es distraer la atención otra vez del tema. En eso es un hombre verdaderamente hábil, como de acuerdo a los 11 puntos de Goebbels, ese era uno de los objetivos más importantes. Sí, pero mira, el día de la libertad de prensa, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, de periodistas. Yo creo que se vuelve especialmente delicado el asunto. Bravo, ¿no? Bravo. Es decir, se vuelve muy serio porque los medios son parte de la vida democrática de un país. Por supuesto. Los medios pueden estar errados o pueden estar en lo correcto,
pueden hacer más énfasis o menos énfasis, pero forman parte de un proceso. Por eso es uno de los pilares de la democracia de México. Yo también. ¿No? Son pilares de la democracia del mundo entero. Así es que, primero, felicidades a los medios en su día, y en segundo lugar, pues habría que defender a toda costa el derecho de los mexicanos de poder expresarse libremente. Sí. Es lo que decía aquel filósofo francés, te acordarás, que decía, puedo no estar de acuerdo con lo que usted dice, pero estoy dispuesto a dar mi vida a cambio para defender el derecho a que usted diga todo aquello en lo que yo no estoy de acuerdo. Así es. ¿Sabes? ¿No? Sí. ¿Sabes lo que ahorita estaba pensando? No puede con madrazo. No, bueno, no puede. O sea, Roberto creó Latinus, estoy seguro, para hacer un contrapunto. Estoy seguro. Y qué bien lo ha hecho. Entre tabasqueños te veas, y lo ha hecho fantástico. Sí. Mira, pero en el fondo... Es una piedra Roberto Madrazo hasta en el fondo, independientemente de las personas y de lo que estamos hablando, es de la libertad de expresión. Sí. Sí. De los mexicanos, de los medios mexicanos, de los informadores mexicanos, de los comentaristas mexicanos. Estamos hablando de la posibilidad de expresar lo que uno quiera y, por supuesto, cuando se cometen errores o cuando hay alguna acusación infundada, pues inmediatamente la respuesta que proceda. Sobre todo que lo que no se vale es que muchas personas, muchas empresas que se anuncian en diferentes medios, que son críticos del gobierno, los mandan a auditar. Entonces, yo diría, pues no hay ningún problema en que te auditen, digo, ya depende cómo tengas tú tus asuntos, pero lo que pasa es que ese sistema de represalias que mandes al fisco como una represalia porque financiaste a un periódico crítico del gobierno, lo que estás logrando es la intimidación y de alguna manera la supresión de la prensa, porque si tú ves muchos periódicos, cada vez son más delgados. Sí, a ver, nada más, ¿hay libertad de prensa en México, sí o no? Hablando de la libertad de prensa. Bueno, me voy a adelantar, no. A ti te han corrido 3 veces, a mí me han corrido 2. O sea, ya, sí, bueno, o sigo con más corridos. No. Puedo. Está bien, Charlie, ¿no? Sí. No. Bueno, exiliaron a Pablo Iriart, o sea, bueno, ¿para qué decir más nombres ahorita? Pero yo, en mi caso, por ejemplo, yo publico lo que yo quiero en el periódico Reforma. Sí. Nunca en el periódico Reforma me han dicho esto sí o esto no. Jamás, ¿no? A mí en el Universal tampoco, hasta que me dijeron es la última. A mí en el Universal también me dijeron esta es la última. Por eso. Y me corrieron del Universal, ¿no? Pero eso quiere decir que hay algunos medios que son más susceptibles de presión que otros. Sí, claro. O que responden a estos intereses más vinculados al gobierno que otros. Y eso pues es parte de la diversidad, es parte de la pluralidad que debe existir en una sociedad y en una democracia. Pero lo que no es legítimo es que se acallen las voces y que los asuntos se pretendan enterrar, ¿no? Es decir, que no sean transparentes. A ver, ahí te va. Vamos a hablar empresarialmente, que es un mundo que los tres conocemos perfecto. Las cartas de Alarraqui han sido exitosísimas, gracias a Dios. Ya me corrieron del Universal. No hay ni un empresario dueño de los periódicos que diga, voy a contratar a Carlos ahorita que lo corrieron porque me va a dar más público. ¿Dónde están? Nada más te digo, ¿dónde no me contratan? Y me conocen y los conozco y hay una relación afectiva con muchos dueños. No te invitan, que no me importa porque tenemos Atypical, pero el concepto es, no hay libertad de expresión, por eso no me invitan, no por ser malo. Saben que mis cartas son buenas. ¿Por qué no me invitan? Ahora, fíjate, en otro orden de ideas, a mí me gustaría una participación muchísimo más eficiente de los medios electrónicos. No me refiero a sino a la radio y a la televisión.
como no vivimos en un Estado de Derecho... Los medios más tradicionales. Y más influyentes. Sí, más influyentes. Entonces, abiertos. Entonces, están, no te voy a decir que están callados porque no están callados, pero tienen un gran temor también, las televisoras y muchas estaciones de radio, a que le retiren la concesión. En Estados Unidos te pueden retirar la concesión, pero tienes un Estado de Derecho y 2 minutos después vuelves a tener tu estación. Pero aquí, como no hay Estado de Derecho, el problema es que los medios de difusión electrónicos, los más influyentes, no participan, no influyen como deberían. Sí lo hacen, porque a mí me consta también que he tenido participaciones pues, importantes en la radio, y sin embargo tienen miedo de que le retiren la concesión. Esto es parte de todo de este sistema de acallar y de enterrar muchas de las noticias, sobre todo las que no son favorables al régimen, y por otro lado, efectivamente de generar miedo. Miedo, claro. Esto que tú mencionabas, y la palabra miedo, esto que dice Carlos hace un momento, lo confirma. Es decir, de lo que se trata es de inspirar temor para que efectivamente no sean publicadas ciertas noticias y al mismo tiempo se quite de la circulación algunos personajes, ¿no? Ya ustedes han tenido esa experiencia. Pero eso atenta en contra de la libertad de expresión, porque no hay libertad de expresión. Cuando ves tú que las televisoras, muchas televisoras y muchas estaciones de radio están cooptadas, están amenazadas, están intimidadas. Por eso son los resultados estos a los que tú te referías hace un momento. Es decir, México ha venido cayendo sí. en los rankings, en las escalas, ¿verdad? Sí. de la libertad de prensa. Y ese es uno de los elementos que tienen que ver, primero, con la calidad de vida en un país, pero en segundo lugar, también definen las inversiones. Tú lo has dicho una y otra vez. Sí. ¿No? Tienes, por ejemplo, vas a Estados Unidos, como estuve hace poco en una conferencia, y en la noche llegas a tu habitación, prendes la televisión, y todas las televisoras, unas a favor de Biden, otras en contra de otras a favor de Trump, otras en contra de Trump. Pero hay un debate electrónico muy interesante, sí. ¿no? Igual que en la radio, ¿no? Que enriquece además la vida democrática del país. Tienes razón. ¿Por qué el éxito de Atypical? Porque decimos las cosas como son, porque en medios abiertos no se puede. Que hay libertad de expresión en los medios abiertos, Nel pastel. Hay libertad de expresión en medios de internet, toda. Yo diría, Carlos, que sí. Tenemos una situación mixta, sí. Porque efectivamente la afirmación que acaba de hacer Paco respecto de que a él nunca le han sancionado o editado ni una línea de sus artículos. Así pueden decirlo la mayor parte de los articulistas, que en algunos casos efectivamente se llega al extremo de que les despiden de sus trabajos, también es cierto. Entonces, lo que tenemos en México es una mezcla. Lo que tenemos en México es, por un lado, un sinnúmero de críticas, por ejemplo, lo que pasó el sábado. Bueno, sí, fue absolutamente innombrable, fue increíble, fue absolutamente inaceptable desde el punto de vista de una sociedad democrática y de una sociedad con procesos, con leyes, con reglamentos, etc. Y sin embargo, hubo relativamente pocas protestas, cuando menos hasta ahora. Sí. Es decir, tendría que estar los medios verdaderamente en llamas, ¿no? Claro. Diciendo, pero ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Quizá haya impugnaciones por la vía de la Suprema Corte de Justicia, pero imagínense ustedes un país en donde todo se tiene que llevar a la Suprema Corte de Justicia, porque increíble. Finalmente no es aceptable ni en el proceso, ni en la forma en que se hizo. Hubo en algunos casos en que no había quórum, en fin, fue una
fue atrabiliario, fue verdaderamente arbitrario yo te diría, la forma en que se hizo. Yo te diría, absolutamente ilegal desde cualquier punto, desasiado, no solamente desde un punto de vista de la legalidad, sino de la falta de legitimidad de todo lo que ocurrió el sábado. Fue verdaderamente aberrante, es una vergüenza republicana, pero todos los que votaron 20 leyes, cada 10 minutos aprobaban una. Estuve viendo un par de los paquetes que eran reformas constitucionales, eran de 500 hojas. O sea, en 10 minutos ni siquiera puedes leer las 500 hojas. Entonces, nadie leyó. Nadie leyó nada. Nadie leyó. Se aprobaron en automático, se aprobaron al vapor, lo cual es verdaderamente escandaloso, porque además parecería que hubo deliberación en términos de cómo se presentaron, en qué momento se presentaron, y ya se sabía que iba a haber un procedimiento como el que sucedió, y se permitió. Y no solo se permitió, se les entusiasmó para que así lo hicieran. El presidente los llamó a Palacio Nacional a los legisladores de Morena y les dio instrucciones al estilo de Álvaro Obregón, al estilo de Calles, al estilo de la dictadura perfecta. Les dijo, esta es la línea. Y bueno, y todos acataron las instrucciones del presidente. Violaron la Constitución, violaron el proceso legislativo, violaron todo lo que tenían que violar, pero a propósito. Y te voy a decir por qué, desde mi punto de vista, por qué lo hicieron a propósito, a sabiendas de que estaban violando la Constitución, a sabiendas de que no había quórum, a sabiendas de que no prosperaría, para que llegue a la Corte los 20 asuntos que aprobaron. ¿Para qué quieren que llegue a la Corte? Para que la Corte los declare inconstitucionales. ¿Para qué quieren que los declare inconstitucionales? Para acercar a la Corte y decir, los ministros de la Corte son traidores a la patria, y que manden a, no sé, 20,000 personas para que la Corte ya no pueda sesionar. Un problema práctico terrible, porque imagínate tú... en Zoom. Pero mira, por ejemplo, la ley del mercado de valores, que fue un avance importante y que debió haberse cacareado como un avance importante, en el momento en que se objete por procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia todo lo que pasó el sábado, esos van los buenos y los malos, los buenos proyectos y los malos proyectos, todo va a ser suspendido por un defecto de procedimiento. Y entonces vamos a tener que volver a empezar en septiembre quizá, ¿no? Qué bueno en muchos de los casos, pero habrá otros. ¿Y qué haces con el INSABI, por ejemplo? ¿El INSABI existe o no existe? ¿Qué haces con el CONACYT? ¿Existe o no existe? En el momento que se declare nulo el procedimiento, ¿y qué sucede entonces con el efecto legislativo y el efecto legal de que lo haya votado o no, o de que lo haya nulificado la Suprema Corte? Muy interesante, pero sería muy interesante si estuviera en otro país. Aquí es un desastre. Es un desastre porque mientras la Corte no declare la inconstitucionalidad, son válidas las reformas. Entonces por eso urge que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero si, como te digo, va a mandar a sus huestes, como ya lo hizo cuando tomó los pozos petroleros, como ya lo hizo con el plantón del Paseo de la Reforma, como ya lo hizo también cuando bloqueó... No necesita. No, ¿cómo no? ¿Cómo que no tiene...? Maneja tiempos. Ahorita ya se cerró el Congreso. Sí. No, pero me refiero a la Corte. Ah, correcto. No, me refiero a la Corte. Correcto. Si tú mandas a que no pueda sesionar la Corte, de hecho, estás cometiendo un golpe de Estado. Porque tú cuando impides... Bueno, lo que pasó, que como dijo Porfirio Muñoz Ledo, creo que fue Porfirio, ¿no? Correctamente, que dijo, esto es como un golpe de Estado. Claro. Es decir, lo que pasó fue como un golpe de Estado. Pero ahora, dices, la Corte tiene que declarar, como por ejemplo está sucediendo con la primera parte del Plan B, que el ministro Pérez Dayán está diciendo ya en la sustancia, no en la parte de anular por el momento. No. Pero, otra vez, solo se refiere a los casos de Coahuila y del Estado de México. Habrá que ver cómo se maneja el tema de manera más general. Sin embargo, lo que tienes tú
es una flagrancia, una especie de casi una provocación. Es una provocación. A ver, están provocando a la Corte para que la Corte resuelva la inconstitucionalidad, para que entonces pueda decir el presidente, son traidores a la patria. Y entonces, como ya lo hicieron ahora varias veces, que han inclusive quemado las figuras de la presidenta de la Corte, ¿no? Van a bloquear la Corte. ¿Por qué? Porque lo que no quiere también el gobierno es que muchos asuntos sumamente delicados, son como 23 asuntos muy, muy delicados, los guardó siempre Saldívar. Y ahora esta mujer, esta gran patriota, va a sacar los asuntos. Lo último que quiere el presidente es que esos 23 asuntos también se declaren inconstitucionales. Por eso yo estoy convencido que la única manera que tiene para suprimir esto es bloqueando a la prensa, a la Corte, para que no pueda deliberar. Esa es mi gran preocupación. Que no vayan a bloquear a la Corte mandando a 20,000. Yo tengo plena fe en la Corte, debo decirte. Yo también. Y yo creo que la Corte va a prevalecer y la Corte declarará qué es inconstitucional y qué no es. Porque ese es su trabajo. Sí, claro. Finalmente, no hay que confundir. Se le atribuyen todo tipo de epítetos y todo tipo de adjetivos, algunos muy ofensivos, por cierto, que merecerían pues un trato más respetuoso para la Corte de Justicia y que se aplican mejor al crimen organizado u otros más. Y sin embargo, se trataba de la Corte, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que la Corte va a resistir. Si acaso, yo lo que espero es que haya un proceso en el cual la gente se sienta parte de la Corte y la Corte se sienta parte de esta... de la gente, de la sociedad entera. De los 11 ministros, 8 ya declararon la inconstitucionalidad. Sí, entonces, esos 8 son héroes de la patria. Yo estoy contigo que la Corte va a resistir. Y no tengo la menor duda. Lo que me interesa y lo que me preocupa es que no vayan a acercar la Corte para que no pueda deliberar, como hizo López Obrador cuando bloqueó el propio Senado de la República. Pero entonces para que no habremos el sociedad. Mismo número de mexicanos que fuimos allá iba yo. En noviembre y que fuimos en febrero a expresar nuestra confianza en la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Ok. Nadie me ha podido contestar bien. A ver si ustedes tengo suerte. ¿Qué es lo que está pasando con López Obrador, con las iniciativas de leyes que ha mandado, algunas ya rechazados, como quiere cambiar la ley una vez que está rechazada para que lo acepte el Congreso de mayoría simple? ¿Qué es México hoy? ¿Qué quiere hacer López Obrador? ¿Socialismo, autoritarismo, democracia como nunca en la vida del mundo? ¿A dónde quiere llevarnos López Obrador con todo esto? Bueno, a mí me queda muy claro que él, cuando él dice que hay que irnos a vivir a Cuba porque Cuba es un Edén, ¿verdad? Yo creo que lo que él quiere es instalar una dictadura comunista. La canción lo que dice es que Tabasco es un Edén. Exactamente. Tabasco. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Bien corregido, sí, así más es. Que Cuba. Sí, pero entonces yo creo que lo que él quiere es instalar una... A ver, fíjate... Pero a ver, no, te quiero, eres mi hermano, no la hagas de escritor. No. Es una mamada, eso ya no existe. Y menos siendo socio de los gringos y todo lo que quieras. Eso es otra cosa. No, a ver, cualquier presidente con 5 gramos de inteligencia, no puedo ser comunista porque soy socio de los gringos, de los canadienses, soy vecino de ellos y cruzo un charquito y ya somos del mismo lado. Ok, no puedo yo hacer eso, pero sí puedo hacer yo creo que eso no está en los libros, es decir, nadie está pensando que nos declaremos comunistas. Y nadie está pensando, a pesar de las expresiones de simpatía que se puedan tener por Cuba o por Nicaragua o por Venezuela, etcétera, que son, por cierto, casos muy diferentes unos de otros, ¿no? Sí, seguro. Y tienen una raíz diferente y una historia diferente. Sin embargo, yo te diría que no se está planteando eso. Yo creo que hay un realismo íntimo, un realismo profundo que hace que
eso ni siquiera se plantee como opción. Pero por otro lado, yo no creo que esté en las mentes de las gentes, de la gente de la 4T, del propio presidente de la República. Estamos hablando más bien de una deriva autoritaria, en donde afecta la calidad de la democracia y en donde la expresión pues, más transparente y más brutal fue el sábado con el proceso legislativo. Es decir, eso violentó no solo a los políticos y a quienes estaban ahí en ese momento, sino violentó a toda la sociedad mexicana. Nos hizo sentir que habíamos retrocedido profundamente en términos de la calidad de nuestra vida democrática. Entonces, de eso estamos hablando, de una deriva autoritaria en donde está perdiendo la democracia. Entonces, ¿somos una democracia? Sí, en gran medida. Tenemos la libertad para hacer todo lo que queremos hacer todos los días, etcétera. Pero hay algunos aspectos en los cuales cada vez más la participación del gobierno en la vida pública y en la vida también íntima de las personas está causando un deterioro de la calidad de la democracia en México. Yo estoy de acuerdo con tu deriva autoritaria. Sí. Ahí no puedo estar en contra. Pero tenemos que analizar otros ingredientes. Uno, está peleado a muerte con los empresarios. Cuando vino la pandemia quebraron 1,5 millones de empresas, de pequeñas y medianas empresas, quebraron. Se fueron 5 millones de mexicanos a la pobreza. Él dice que hay que tener la pobreza franciscana. La 4T ha sido una fábrica de pobres. ¿Cuál es la idea junto con la deriva autoritaria que tú dices? Hay que analizar la agresión en contra del sector privado. Hay que analizar el rompimiento de las reglas con el TEMEC, en que no ha respetado el TEMEC y que vamos a ir a un panel que nos puede costar, tanto en el grado con el punto del maíz como en el de la reforma eléctrica. La reforma eléctrica y la reforma petrolera también nos puede costar una fortuna. O sea, está en contra. Entonces por eso estoy diciendo que me encanta la deriva autoritaria, pero con un ingrediente perverso de carácter socialista, si tú quieres, no comunista, pero sí me preocupa muchísimo todo esto que está sucediendo. Ve, por ejemplo, viene al cuento ahorita, el desplome de la recaudación en el mes de marzo. Ahora, se publicó el día de hoy. Se cayó el 20% de la recaudación, por lo que tú siempre has dicho, si vamos a tener un crecimiento económico de 0, pues luego te voy a contar cómo va a estar tu recaudación. Pero esto es también una preocupación porque vamos a una quiebra del sistema. Y otra vez lo que hace es que si sufre la recaudación, si cae la recaudación, entonces la capacidad del Estado mexicano de responder con buena calidad de servicios públicos, con buena infraestructura, con buena calidad del agua, con buena salud, con buena educación. Bueno, lo que está pasando con la salud es escandaloso, ya lo hemos comentado, porque muchos mexicanos se quedaron en la transición entre el Seguro Popular y el INSABI y la desaparición del INSABI y ahora el IMSS Bienestar, se quedaron sin acceso a los servicios de salud. ¿Va a haber dinero para todas las cosas que quiere hacer López Obrador para pagarlas a las elecciones? O sea, para sobornar a todos los viejitos y sus planes sociales. Por definición, esas son cifras que no son transparentes. Es decir, estamos hablando de algo que no sabemos, no conocemos y finalmente nunca se transparentan porque en el fondo el gobierno no debería participar siquiera en las elecciones. Está muy claro en nuestras leyes que el gobierno tiene que mantenerse a un lado del proceso electoral mientras sucede el proceso electoral. Bueno, lamentablemente no ha sido el caso hasta ahora. El presidente una y otra vez pues ha hecho expresiones muy claras respecto de el favoritismo. Pero le va a alcanzar la lana, la 4T. ¿Tú crees? Francamente. O la va a usar y se van a parar. No lo sabemos, porque solamente ellos conocen las cifras. Si ves cómo se ha disparado el costo de la deuda pública, es de escándalo, es ya de más de $1 billón de pesos. Si tomas en cuenta los gastos no
Eso tiene que ver, yo te diría, como un resultado aritmético del aumento de las tasas de interés. Claro. Entonces, yo te diría que el Banco de México públicas ha hecho lo necesario. Sí, claro. Es decir, ha subido las tasas de interés para tratar de detener la inflación. Sí. Eso es lo que hacen todos los bancos centrales. Pues sí. Es lo único que hacen los bancos centrales, por cierto, con excepción de la Reserva Federal de Estados Unidos, que también se preocupa por el tema del empleo. Sin embargo, los bancos centrales de todo el mundo suben las tasas de interés ante un ataque de inflación como el que hemos tenido. Ahora, ya está bajando la inflación, pero lamentablemente está resultando más pegajosa, se está quedando más tiempo más alta y por lo tanto vamos a tener un impacto de tasas de interés más altas y lamentablemente eso afecta el crecimiento económico. Pues claro, porque es más claro la contratación de un crédito. Tú como empresario, pues cuando vayas a pedir un crédito te va a costar muchísimo más. Sin duda. Entonces, pero además, volviendo al tema que tú mencionabas, se vuelve más cara la deuda pública porque se está renovando constantemente y se renueva a las nuevas tasas de interés, a las más altas tasas de interés. Claro. Entonces, y entonces claro, se te encarece. Es decir, estamos frente a un fenómeno más o menos inevitable. Lo que sucede es que cuando uno tiene más gastos en un sector, lo que tienes que hacer es economías en otro, con objeto de evitar que se te suba el déficit y se te suba la deuda. Y lamentablemente, pues lo que está pasando es que están sufriendo los servicios de salud, los servicios de educación. A un déficit de 5%, sí. Pero voy a tratar de contestar tu pregunta, que me parece muy pertinente. El hecho real de que haya crecido tanto las pensiones, los intereses, los gastos no presupuestales, que se han disparado al doble. Entonces, el gobierno dice, lo único en lo que no va a recortar absolutamente nada, esos son en sus programas sociales que están orientados a la compra de votos. Sí, exacto. Bueno, o en los proyectos de infraestructura prioritarios. Bueno, es decir, para él. Digo porque, sí, bueno, para el gobierno. Para el gobierno. Decir, están quebrados los proyectos prioritarios. El Dos Bocas y el proyecto del Tren Maya. Pero además Pemex y CFE. Pemex y CFE, bueno, que no son proyectos nuevos precisamente, no. Y sin embargo están costándole al Estado mexicano una fortuna. ¿Qué harías? O sea, ¿qué se hace? A ver, alguien normal como tú ya ganó la presidencia. ¿Qué haces con Pemex y con la Comisión Federal? Tienes que empezar por una reestructuración profunda. Y en segundo lugar, ¿de deuda? En segundo lugar, lo que tú tienes que hacer. El tema de la deuda, debo decir que en caso particular de Pemex, resultó de que el Estado mexicano la usó durante décadas, casi como una fuente de ingresos. Abusó de Pemex e inclusive forzamos a Pemex a que se endeudara para poder pagar los impuestos, lo cual es ya bastante absurdo, ¿no? Y sin embargo, y yo debo decir, yo era parte, digamos, de todo ese proceso que a lo largo de las décadas, en virtud de la ausencia pues, de más ingresos para el sector, para el gobierno, tuvo que recurrir a Pemex, en Pemex, para tener más ingresos. Pero yo diría, Charlie, volviendo al punto, el presidente no está dispuesto a bajar sus programas sociales, porque con eso va a financiar sus campañas y con eso va a comprar los votos. Pero lo que ha hecho es recortar el gasto en las otras dependencias. Por ejemplo, en salud, en educación, en todo ha recortado. Entonces el servicio público no solamente se ha deteriorado porque corrieron a los que sabían, los cesaron, sino que ahora le recortan. ¿Qué va a pasar con los recursos del INSABI, por ejemplo? Bueno, ve nada más ¿a dónde se van? El agujero que hay en el INSABI. Es una fortuna. Entonces van a recortar. Entonces el servicio público se va a deteriorar gravemente. Primero que digan dónde está el dinero, que dijeron que era como $500 billion de pesos. Por eso es que yo insisto ¿Dónde está? En que el próximo gobierno
tiene que ser absoluta y totalmente transparente, no solo en cuanto a los criterios de asignación del presupuesto, sino también cómo se asigna cada contrato. Tiene que ser sujeto del más severo escrutinio público, cada contrato que se asigne, y por lo tanto vamos a convertir algo que es forzado, si tú quieres, porque no hay de otra, en una cultura de la transparencia, una cultura de la honestidad. Pero ¿por qué quieren destruir las instituciones de la República? ¿Por qué? Porque lo último que quiere el presidente es que a partir del 25 haya un Estado de Derecho. Porque si hay un Estado de Derecho, una cantidad gigantesca de morenistas se van a ir a la cárcel. Con un Estado de Derecho van a ir a la cárcel. Y dice, no podemos permitir un Estado de Derecho a partir del 25. Y vamos a deteriorar todo lo que se pueda deteriorar para que esto no se dé. La peor amenaza para Morena es la construcción de un Estado de Derecho. Y no quieren el Estado de Derecho. Y me queda muy clara la razón, ¿verdad? Saben muy bien las que deben y saben que se irán a la cárcel. Acaba de haber una expresión del presidente respecto de la crisis del 25. Es decir, dijo él, así, no va a haber crisis este año, no va a haber crisis el año que viene, pero va a haber una crisis en el 2025. Sí. Es Matusalem. el año en que ya no va a estar él. No le toca, ¿no? Muy interesante, pero al mismo tiempo, es decir, ¿cuáles son los elementos por los cuales se anuncia una crisis del 2025? En todo el mundo lo que están diciendo es, va a haber o no va a haber recesión en el 2023, máximo el 2024, pero nadie está hablando del 2025 simplemente porque está muy lejos y en segundo lugar porque para entonces cualquier situación que haya habido este año o el próximo, pues ya se habrá enderezado, ya se habrá compuesto. Y sin embargo, él está hablando del 2025. Otra vez, es muy, muy difícil de entender por qué, ¿no? Y quizá las razones son las que tú mencionas. Sí, claro, él lo último que quiere, pero bueno, pues acuérdate aquel rey francés que decía, después de mí el diluvio, après moi le déluge. Bueno, yo te diría, él dice en el 25 que pase lo que tenga que pasar, pero yo ya voy a pasar a la historia como el que... Pero te voy a decir una cosa. Va a pasar como el peor de la historia. No, sí, claro. No le va a alcanzar financieramente hasta el 25. Esto no tiene manera, sobre todo con el crecimiento económico, con la falta del Estado de Derecho, con el temor que hay para los inversionistas nacionales y extranjeros, con el escaso arribo de capitales extranjeros para financiar las empresas mexicanas. Hay una razón, a ver, cuidado. Hay una razón por la cual quizá el sector privado en México no sale airadamente a protestar, etcétera. Aunque, por cierto, debo decir que algunas de las cámaras están ya pidiéndole a los legisladores que hagan la impugnación respecto de lo que pasó el sábado. Sin embargo, les propongo como una de las razones que al sector privado le está yendo bien. Muy bien. Al sector privado grande, al sector privado de las grandes empresas. Sí, es cierto. No me refiero a las pymes que no se recuperaron, que tuvieron que cerrar, a las pymes que tenían 3 o 4 empleados. Pero esas son las importantes. El 80% del empleo nacional lo tienen las pymes. Sí, pero pues sí. Yo te diría, la influencia real, muy importante, la ejercen las empresas más grandes. Sí. Y les está yendo bien. Sí. Entre otras cosas, por el TEMEC y todas las cosas inerciales que tiene México, por la vecindad, por lo que tú quieras, porque el 80% de esta exportación cada vez mayor, ya 500,000 millones de dólares. Así es, estamos ya entre uno de los exportadores más importantes del mundo. Sí. Es importante eso porque dices, bueno, y yo, ¿para qué me meto en un lío? Por un tema que quizá, pues, sí, no me parece cómo se hicieron las cosas, pero finalmente no tiene ninguna incidencia en mi empresa. Pero para eso están las cámaras también, ¿no?
Las cámaras son de representación empresarial, que son las que tienen que hacerlo, ¿no? Pero las cámaras representan a los propios... Sí, claro. A las propias empresas. Sí. Si los empresarios dan señales de que no quieren que la Cámara que la Cámara proteste, pues entonces Ángel, no lo harán. No me confundas que yo no soy economista. Yo sé que hay 5 millones de desempleados, ya lo sé. Yo sé que cerraron y no han reabierto porque no tienen apoyo siquiera del gobierno para apoyar a las pymes. De el 1 millón y pico de pymes, 30% ya dejó de existir. También sé que las grandes empresas corporativas les va súper bien. También sé que hay recesión. También sé que hay inflación por los precios que estoy viendo en el consumidor. ¿El diagnóstico del país es que estamos entonces a toda madre? No. Lo que yo dije es que a las grandes empresas les va bien. Y en esa medida son ellas las más influyentes y también las que pues son muy importantes en cuanto a la actitud de las cámaras. Y entonces uno entiende por qué es que las cámaras no son particularmente vocales. Dime una cosa, ¿al país cómo le está yendo entonces? Bueno, el país, lo que estamos, teniendo, este año, 2023, se habla de que vamos a crecer entre el 1.2 y el 1.8, ¿no? Dependiendo de cuál tomes. Digamos 1.5. Bueno, 1.5 está muy bien para Holanda, está muy bien para Alemania, claro, está muy bien para Italia, pero para México es flagrantemente insuficiente. Y en el 2024 se dice que vamos a crecer igual o un poco menos, y se le atribuye sobre todo a que Estados Unidos no va a crecer. Tienen razón, efectivamente nos afecta mucho, pero también hay que decir que las fuentes internas de crecimiento no están funcionando. No, claro que no. Que es sobre todo el tema de la confianza, lo hemos dicho muchas veces, Carlos, Paco. La confianza genera inversiones y las inversiones generan el crecimiento, y el crecimiento, como has dicho tú tantas veces, genera empleos. Y empleos mejor remunerados. Es lo que necesitamos. Pero fíjate que es muy curioso, a las empresas, grandes empresas les va bien. Sin embargo, la recaudación se cayó el 20%. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no son suficientes las empresas grandotas, que puedan ser 30, 40, 50, no son suficientes para lo que requiere este país. Y claro, no hay certeza, no hay confianza, y hay inseguridad en todos los niveles. Y claro, pues ahí tienes un crecimiento lamentable. Muy anémico. Anémico. Sí. Ahora, va a terminar con 0. O sea, es el primer presidente del mundo mundial que en 6 años terminó en 0. Pero con un detalle, Charlie, con 10 millones de mexicanos más que habrán nacido en 6 años. Y 5 millones más de desempleo. Bueno, hasta el año pasado. Es decir, se rompió una dinámica de décadas en que venía reduciéndose la pobreza año con año, y se rompió esa dinámica y aumentaron el número de pobres en nuestra sociedad, en nuestro México. Aumentaron las desigualdades en nuestro México. Porque no somos uno de los países más pobres del mundo, somos uno de los países más desiguales del mundo. Y esto todos los días se está haciendo más evidente. Yo diría que, perdón, pero hay un punto que no quiero que se me olvide, y es que le quiero hacer un monumento nacional a la jueza. A Norma Piña. No. A la jueza que declaró el día de ayer, que ordenó por medio de una sentencia que se nombraran a 3 consejeros del INAI, que dijo, los tienen que nombrar. Y entonces le dije, pero es que los tiene que nombrar el Senado, pero el Senado ya no está en funciones, entonces de cualquier manera tienen que convocar una reunión extraordinaria para nombrar. ¿Eso dijo la jueza? Sí. Tienen que nombrar a los 3 consejeros que el presidente de la República se negó
Ahora, si hay un desacato, entonces ahí vienen los problemas. Si no quieren nombrarlos de cualquier manera, la Fiscalía General de la República es la que tendría que iniciar un proceso de destitución y de encarcelamiento por desacato a un mandato de una autoridad. Mira, vamos... Qué interesante. A ver qué va a hacer el presidente. No vamos a pensar en desacatos. Es decir, esa es una reacción absolutamente extrema. Pero fíjate tú que tú ya le has querido... ya declaraste héroes, yo estoy totalmente de acuerdo, a los 8 ministros de la Suprema Corte que votaron con el tema del Plan B y el tema de, en fin, pero ¿qué pasa? Que estamos haciéndole monumentos y estamos proponiendo que se le hagan estatuas pues sí, a los jueces porque cumplen con su labor. Sí. Cumplen con su trabajo. Tienes razón. Qué bueno que así lo hagan. Esperaríamos absolutamente que lo hagan. Claro. Todos los días. Sin embargo, eso quiere decir que están sujetos a condiciones en las cuales quizá podríamos esperar que no lo hagan. Claro. Y nos sorprende y nos llama la atención y le queremos hacer un monumento. Cuando finalmente lo que están haciendo es cumpliendo con su labor. Pero a ver, Ángel, nos cansamos de ver a los senadores morenistas con la mano derecha levantada. No, bueno, fue un escándalo. No, cuando tomaron posesión. Sí. Protesto guardar la Constitución y las leyes que de ella manden, y si no, que la nación me lo demande. ¿Y qué hacen? Violan la Constitución, se les olvida su nombre. Entonces, por eso sí, claro que es su obligación, pero la obligación de los senadores de la República, ¿dónde está? ¿Verdad? Salvo los de la oposición que bueno, son tan importantes que sin ellos no tienen la mayoría calificada. Pero lo que te quiero decir es que para mí ya sí es una sorpresa que un funcionario público cumpla con sus obligaciones. Yo quizá tenga una visión más optimista del servicio público, habiendo sido yo durante muchos años servidor público, 33 años, y creo que la mayor parte de los servidores públicos lo que quiere hacer es precisamente eso, servir al público, pues sí, servir al país. Pero que en este momento se están dando condiciones que en muchos de los casos están dando resultados tan grotescos, tan brutales como los del sábado pasado. Pero ¿cuál es su diagnóstico, ¿no? de cara a esta resolución, esta sentencia de la juez que dice que el Senado tiene que nombrar a los 3 consejeros del INAI? Pues y además les dio van a nombrar, que los van a nombrar. ¿Ah, tú crees que sí? Absolutamente. Me encanta, yo también. Yo creo que sí. Qué bien. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Tienen que nombrar a una asamblea especial. Les dio 48 horas. Tienen que hacerlo. Hoy terminan. Sí, pues sí. Tienen que llamar rápidamente al Congreso, al Senado de la República, para que lo nombren. Sobre el tema del plazo, pues quizás sería más flexible o más tolerante en cuanto a que efectivamente se necesita convocar otra vez al Senado para que cumplan con esta obligación. Pero lo que no es difícil. Que no es difícil. No, si el sábado lo hicieron pero lo que en fast track, ¿cuál es la bronca? Lo que es muy importante es que lo haya hecho. Exacto. Que la juez haya pronunciado estas palabras sabias y terminantes que no dejan lugar a duda respecto de qué es lo que hay que hacer. Pero el Poder Judicial es el que nos está salvando. Hay que pensar por un momento que Pero fíjate qué terrible situación en la que estamos. Claro. En donde todo se judicializa y al mismo tiempo estamos queriendo ponerle monumentos a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, y a la juez ahora. ¿No? Labor. Es decir, estamos hablando de que nos sorprende, y eso es brutal, es terrible. Piensa por un momento, que nos sorprende que cumplan con su deber. Piensa por un momento que no hubiera llegado Norma Piña a la presidencia de la Corte. Imagínate. Que hubiera sido otro malviviente como Saldívar. ¿Y a dónde hubiéramos ido a dar? 23 asuntos están guardados en estado crítico, que tienen que ser resueltos, y Saldívar no los turnó. No. Entonces, cuidado con estas cosas. Ahora llega esta mujer. Eso quiere decir que aún en condiciones extremas
hay esperanza. Sí. Y que las instituciones están funcionando a pesar de que se intente, igual pasó con el INE. Con todo y que nombraron nuevos consejeros, la mayoría todavía son consejeros respetables, liberales y honorables. Sí. Ya veremos qué va a hacer la señora Guadalupe Tadei. Eso sí, no me acaba de quedar ¿Quieren claro. reírse? Sí. Alejandra Cuevas, la señora Alejandra Cuevas, que ¿saben quién es? La que estuvo en la cárcel, hija de la pareja de Pedro Hertz Manero. La cuñada de Gertz, ¿no? No, la sobrina. La sobrina. Sobrina. Que su hija, que sus hijos la salvaron de la cárcel después de 500 días. Bueno. Y que la mamá ya era una persona mayor. No han podido contratar a unos abogados que quieren demandar a Hertz por miedo. Claro. Ya las batearon 8 bufetes de abogados. No van contra Hertz. Pues es que el miedo se ha apoderado. Está heavy, ¿no? El miedo se ha apoderado ya de la sociedad. No está heavy. Sí, muy heavy, claro. A nosotros pedir dinero que nos ayuden y demás la palabra primero es miedo. Es que vuelves a lo mismo, Charlie. ¿Cómo no vas a tener miedo cuando no hay un Estado de Derecho? Cuando dependes de los caprichos del presidente de la República o de los caprichos del fiscal general o de los caprichos de la presidenta del SAT. Eso es la clave. El Estado de Derecho, el Estado de Derecho, el Estado de Derecho. Al presidente Zedillo en alguna ocasión le dijeron que se necesitaba para que el país se desarrollara mejor y que creciera más. Y dijo 3 cosas. Sí. Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Sí. Y sigue siendo el caso. Sí, absolutamente. Sí. Sigue siendo el caso. Más que antes. Más que antes, porque el Estado de Derecho existía y era por excepción que no era así. Sí. Y en cambio, pues hoy tenemos una situación muy diferente, mucho más deteriorada desde el punto de vista. Y además se está reflejando en nuestro ranking de competitividad. Por ejemplo, el IMCO, Valeria Moy, pues le lleva la pista ahí a muchos países. Llegamos a estar en el número 30, ahora estamos creo que en el 37 y probablemente el nuevo sondeo pues nos resulte que estamos más bajos. Pero esto es muy lamentable, es terrible, porque además espanta a la clientela. Claro. Espanta a la clientela. Somos un paisazo espanta nosotros. a los inversionistas. Cuando lo que se necesita para atraer la inversión es simplemente dar señales de estabilidad y dar señales de razonabilidad. Pero sobre todo, Ángel, cuando en el mundo... Y de Estado de Derecho, de Estado de Derecho, de Estado de Derecho. Hay una batalla por los capitales. Todos los países del mundo luchan por atraer a los capitales. Se están peleando. ¿Y nosotros qué hacemos? Por atraerlos. Por atraerlos, porque implica empleo, bienestar, recaudación, mayor gasto público, todo lo que quieras que sean las ventajas. ¿Y aquí qué hacemos? Rechazamos o intimidamos o condicionamos la llegada de los capitales. ¿Pero de qué se trata? Cuando todo el mundo está haciendo exactamente lo contrario de lo que hace este gobierno. Sí, no hay que espantar a la clientela, como hemos dicho tantas y tantas veces, porque el capital se va a Vietnam, el capital se va a Camboya, el capital se va a Brasil, el capital se puede ir a Costa Rica, se puede ir a Guatemala, Costa Rica está si es que aquí no tienen certidumbre jurídica. Claro. Y eso es de lo que se trata, de la certidumbre jurídica, es decir, del Estado de Derecho. Costa Rica ya está recibiendo inversiones importantes para el tamaño. Panamá con el aeropuerto que tiene en el hub, ya nos quitaron la oportunidad a nosotros de ser el hub. Un aeropuerto que podríamos tener nosotros, por cierto, o donde podríamos estar compitiendo con los principales aeropuertos del mundo. Ya en este momento. ¿Tú sabes el susto que se llevaron los aeropuertos de Dallas, Fort Worth, Houston, Miami y Panamá cuando estuvo a punto de decidirse la cancelación del aeropuerto de Texcoco? Se estaban muriendo porque les íbamos a quitar
enorme cacho del pastel. Sí. Bueno, cuando se canceló el aeropuerto, Aplaudieron. destaparon no sé cuántas botellas de champaña para decir de la que nos salvamos. Gracias, López Obrador, te adoramos, dijeron los hubs de Norteamérica y de Centroamérica. Seguramente Sí, pues es que no fue así exactamente la expresión, pero ¿Cómo fue entonces? No, me refiero a que no le agradecieron directamente al presidente de la República, claro. pero probablemente lo que sucedió es que perdimos la oportunidad. Es que ¿en qué perdimos cabeza? la oportunidad y las oportunidades perdidas van en el pasivo de nuestro balance nacional. ¿Sabes lo que yo ya empecé a creer? O sea, no lo creía antes, pero cada día estoy más convencido. Morena quiere más pobres para seguir teniendo clientes. Pues claro. O sea, Pero- si no hay otra forma. Claro, ¿Ya me entiendes? es una fábrica de pobres. O sea, fíjate, yo no tengo talento político, yo ni de broma, pero tengo mucho sentido común. A ver, carajo, Estados Unidos está peleada con China. China es la fábrica del mundo y sobre todo Estados Unidos. ¿Por qué no dice López Obrador? Es el momento. Socios, no amigos, socios. Nosotros somos el nuevo China y maquilamos. ¿Qué tan difícil era decir eso y tener 3 Estamos millones de en nuevos lugar empleos? de la seducción de la inversión extranjera, Sí. estamos llamando al pueblo a que responda a la invasión. Sí. Ahorita la invasión inminente de los gringos, sí. que nos van a hacer los Estados Unidos. Claro, es decir, el pueblo va a ir a defender de la invasión. es otro mundo. Es un enfermo mental, No, es posible. otro mundo, es otro planeta, es otra visión. Pero va de la mano con lo que tú estabas diciendo. Es una fábrica de pobres. A él lo que le interesa es la pobreza. Y vuelvo a Cuba. En Cuba el 85% de los empleados son del gobierno. Claro. Y están en la pobreza, pero dependen del gobierno. ¿Qué es lo que él quiere? Por eso está en contra de la inversión extranjera. Por eso no da certeza jurídica. Él entiende lo que tú estás diciendo, pero está reñido con sus objetivos de la generación de pobres, porque dice, mientras más pobres haya, más dinero les voy a dar. Y mientras más dinero les dé, más van a votar. Pero no hay con qué. Es la democratización de Morena. No hay con qué. ¿no? No, claro que no hay con qué. No hay con qué, Ya se le acabaron las porque llega un canicas. momento en que se te hace un agujero Claro. de tal magnitud, además ya te acabaste todas las fuentes de recursos, todas las bolsas que había por ahí, todos los fideicomisos, Sí. en fin, ya te acabaste todo eso, Sí. ¿no? Y todo eso, como ya estaba ahí, como ya existía, eran activos, pues entonces no acumula la deuda. Sí. Sin embargo, lo que estás haciendo es que generas una situación, como dice Carlos, pues insostenible hacia adelante. ¿Por qué? Porque este ritmo de gasto se vuelve muy difícil. Entonces, y por otro lado, tú tienes como argumento electoral, o yo diría electorero, que se está amenazando a la gente, se le está diciendo, cuidado, si no votan por nosotros, lo que va a suceder es que les van a quitar los beneficios, Sí. cosa que es totalmente falsa. Absolutamente falso. Miren. Sin embargo, el problema es qué tanta capacidad tiene el Estado mexicano en virtud de la situación en la cual lo habrá dejado este gobierno, esta administración, para poder seguir apoyando a todos estos proyectos y programas. Les quiero platicar a familia típica 2 cosas que yo tengo en la cabeza perfecta. Aeropuerto Texcoco, costo 330,000 millones de pesos, 94 puertas. Ok. Adiós, Aeropuerto de Texcoco. Híjole, señor López Obrador, pero contratito. Bueno, pagaron a corto y a largo plazo, van a pagar 330,000 millones de pesos por la cancelación del aeropuerto. O sea, no se ahorraron un quinto. Punto y seguido, el Chaifa. 15,000 millones de pesos, 17,000 millones de pesos hacer el Chaifa. 14 puertas. 14 puertas. No salió en 17, salió en 35. Entonces,
330,000 millones de pesos que tuvieron que pagar de Texcoco, más 35,000 millones del Chaifa, pagó el brillantísimo López Obrador 400,000 millones de pesos por un pinche aeropuerto de 14 puertas que nadie usa. Pero el problema no es ese, ¿Cómo? Carlos. Es peor todavía. ¿Por qué? No me imaginé que fuera peor. Sí, ¿cómo no Es peor. Sí. ¿Por qué? Sí, es peor, sí. Si tú contabilizas la pérdida de oportunidad, Bueno, todos claro, los el millones valor de agregado. viajeros que ya no van a llegar a México. 80 millones de pasajeros al año. Todos los que ya no van a llegar a México, porque el Benito Juárez en la Ciudad de México Ya se colapsó. está a plena capacidad, ¿no? Sí. Y porque todo el sistema aeroportuario que se había imaginado y que se planteó no está funcionando como tal. Y entonces, ¿qué sucede? Que dentro de México, el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto de Tijuana, el aeropuerto de Monterrey, Guadalajara. el aeropuerto de Guadalajara, están creciendo, Sí. Vallarta se están haciendo hubs, ¿no? Sí. Pero la Ciudad de México está sufriendo, está batallando y ya no va a recibir más que indirectamente, y que van a llegar primero a Cancún y después a lo mejor vienen a la Ciudad de México. ¿Y a dónde van a llegar? Es una muy buena pregunta, porque tú tienes millones y millones. Tú hablabas de 80 millones de pasajeros. Quizá no todos ellos dejen de venir a la Ciudad de México, pero muchos de ellos lo harán en virtud de que no hay manera, físicamente no se puede accesar a la Ciudad de México porque se canceló el aeropuerto de Texcoco. Y falta otro argumento, Charlie, que es el de la carga. Ese es el más divertido. Pero es que es una pérdida tremenda. O sea, de lo que estás hablando es que íbamos a ser hub de todas las materias primas o productos terminados que venían de Asia o de Europa o de Estados Unidos. E íbamos a concentrarlo todo ahí y a repartirlo por todo el mundo. La carga. Estás hablando de una que a lo mejor costaría 40,000 millones de dólares al año de ingresos, de movimiento, nada más que de eso. Bueno, y también se acaba, pero no solamente eso. El aeropuerto de Texcoco, según los cálculos que yo leí, implicaba la creación de 500,000 de empleos. ¿Por qué? Porque con tantos pasajeros significaba más empleo para los taxistas, empleo para los hoteleros, más empleo para los restaurantes. Mira, en Miami, tú mencionabas hace un momento lo de Miami. Miami, el aeropuerto de Miami, la región del aeropuerto de Miami, es uno de los más importantes promotores del crecimiento de Miami, y ha sido uno de los más importantes promotores de la modernización de la economía de toda Florida, pero sobre todo de la región de Miami. Les pongo el segundo caso. Sí. La refinería. Sí, bueno. No, es que son cosas que dices solamente no puede ser. Pues no puede ser. La refinería costó X mil millones, 18,000 millones de dólares. 360,000 millones de pesos. Ok, 18,000, déjalo en dólares, porque Sí, bueno. te voy a hacer la operación en dólares. Costó 18,000 millones de dólares. López Obrador juró por la Biblia cuando puso la primera piedra que con esta refinería ya jamás íbamos a importar gasolina. Jamás de los jamases, nunca jamás. Ok, muy bien. ¿Cuántos barriles diarios crees o creen que va a hacer la refinería de Dos Bocas cuando terminen? Pues lo mismo que Deer Park, ¿no? Exacto. ¿Cuánto pagaron por Deer Park? Pagaron una fracción. 500 millones de dólares Así más es. intereses. Pero encontraron una deuda todavía de 500, Sí, que de no 500. sabían, cuando lo compraron, No sabían que debían 1,000. que no sabían Sí. que debían 1,000. Sí, pero ¿cómo puede pasar eso, no? No, ¿y quién maneja ahorita esa? La hija o sobrina de un funcionario público de López Obrador, no sé si del secretario particular o de uno de ellos. La hija es la que maneja. Pero volvamos a tu argumento. La oficina la oficina de Pemex en Houston. Ahí está una. Pero volvamos a tu argumento. Costó 500 millones de dólares. Más la deuda, ponle, te lo dejo en 1,000 millones. Sí. Nada más que esto va a costar 18,000 millones Sí, de dólares. Para producir lo mismo. Lo mismo que Deer Park.
Digo, ¿por qué no compraron otra? ¿Por qué no compraron otra? Cuando las están vendiendo en los estados. Pero ahí no acaba el problema. El problema más grave de Dos Bocas no son los 18,000 millones de dólares, sino que no han construido un ducto para transportar la gasolina hacia el centro de consumo más importante. Hay un concepto falaz. Cuesta más que la refinería. Así es. Hay un concepto falaz de autosuficiencia. Sí. Es decir, en donde se dice, bueno, lo podemos importar y podemos hasta comprar la refinería de allá y luego importarlo aquí, como hemos hecho con el caso de Deer Park. Y resulta que no, porque está allende la frontera y por lo tanto, pues pudiera en un momento dado ser motivo de alguna restricción y entonces no nos van a mandar. Bueno, sí, podría ser, pero es muy improbable. Y en segundo lugar, hay formas legales para evitarlo. Y en tercer lugar, estamos hablando del TEMEC, estamos hablando de los socios, como decías tú, socios, a ver, no amiguitos. Socios, vamos a platicar, ¿no? No amigos y no asociados, sino socios, formalmente socios. Entonces, bueno, pues se pierden oportunidades y además imagínate lo que se puede haber hecho, o se podría haber hecho con 300 y tantos mil millones de Imagínate. pesos. Simplemente en otra infraestructura. Claro. En conectar Puerto Peñasco con las torres de transmisión que se necesitan para llevar la electricidad más el Tren Maya, que las Tren Maya ciudades. van a ser quebrado. Sí. Pero, a ver, Nació quebrado. cuando yo les decía que íbamos a, y me corrijo, a una dictadura comunista, bueno, voy a quitar la palabra comunista, pero voy a poner otra, socialista. Sí. Fíjate qué orientación tenemos. Aquí me lo apunté. En primer lugar, crea esta refinería que tenía que haber hecho con el sector privado, en una alianza con los dos, si querías, si es que ese hubiera sido el caso. Bueno, pero bueno, en primer lugar, está sustituyendo el papel de la iniciativa privada con la refinería. Crea el Banco del Bienestar con 7,000 sucursales, de las cuales nada más ha creado 2,000. Se han robado el dinero, lo han utilizado como lavadora. Sí. En fin, pero luego también crea una línea aérea. O sea, está invadiendo las áreas del sector privado. Una línea aérea. Ya pidieron los aviones a Boeing. Y luego la CFE peleándose con los inversionistas extranjeros que utilizan aerogeneradores, ¿verdad? O sea, todo esto es un poco la mecánica de Echeverría, que llegó a tener 570 empresas paraestatales por donde se escapaban los recursos y el ahorro público. ¿A dónde vamos? No aprendemos de la historia. Es decir, las cuatro cosas, la refinería, el Banco del Bienestar, la línea aérea y CFE y mismo Pemex, habría que darles todo un ingrediente privado para que resurgieran. Por ejemplo, no puedes cancelar de golpe las farm outs, que eran las asociaciones con las empresas privadas norteamericanas, holandesas e inglesas, que iban a extraer el petróleo, el 50% para el gobierno y el 50% para ellos. Era maravilloso. Las cancelan. Bueno, pues eso es una primera solución de lo que decía Charlie. Para rescatar Pemex hay que crear más farm outs. Es lo primero que yo haría si yo fuera director de Pemex. Pero mira, otra vez, hay este contexto, este concepto falaz de la llamada autosuficiencia. Sí, otra vez. Y eso incorpora, es un concepto obsoleto En la completamente. globalización es Pero en la globalización es algo que ya ni siquiera se toma en cuenta. No se toma. Sin embargo, lo traen otra vez y lo ponen en la mesa. Y entonces, en el fondo, recordemos por qué es que se invitó a las empresas privadas para complementar, por cierto, nacionales y extranjeras, claro, para complementar el trabajo de Pemex y el trabajo de la CFE, porque no tenían con qué, no había recursos. No. Hubiésemos condenado a México, a la economía mexicana, a no tener respuesta en materia de refinados y en materia de petróleo y en materia también en particular de electricidad, sin lo cual no se van a instalar aquí a pesar del nearshoring y el friendshoring y todo lo demás.
Entonces, si no hay energía, ¿qué pasó? Pues no hay inversión. Era una respuesta sensata, era una respuesta lógica y era una respuesta que también implica que el Estado mexicano tiene otras prioridades, la salud, la educación, la seguridad. La seguridad. Sí. Tienen que asignarse recursos, de seguirle asignando recursos a donde, como hacer pozos petroleros o hacer generación de energía eléctrica, ya sea renovable o no renovable o tradicional, lo que sea, que lo puede hacer el sector privado perfectamente bien. Es decir, ¿qué gana el Estado mexicano con el hecho de que sean exclusivamente las empresas paraestatales las que hagan el trabajo cuando finalmente no tienen la capacidad? No, y lo han demostrado históricamente. A ver, volvía yo al ejemplo de Echeverría con 570 empresas paraestatales. Por ahí se escapaban los ahorros de la nación con una corrupción y una ineficiencia tremenda. Era el momento de haber aprendido de la historia, pero parece que no aprendemos de la historia. ¿En qué se va a convertir la línea aérea que quiere construir, que quiere fundar el presidente? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En lugar de rehabilitar, haber impedido la quiebra de muchas otras empresas aéreas, para invertir en el capital, cuando crecieran y ganaran dinero, me vuelves a comprarme. Es un gran negocio para el gobierno si hubieran invertido en el capital de esas empresas. Pero es que todo es una visión, insisto, socialista, ya muy desfasada. Mira, tonta. Yo te diría absurda. que es sobre todo una visión obsoleta, porque hay muchos exacto, gobiernos. claro. En este momento, Sí. en Alemania, Sí, hay un gobierno socialista. sí, bueno, sí. Que está bien en Y Israel, sin embargo, también es no, socialista. bueno, en Israel ahorita están hecho un es una desmadre. mezcla, Sí, ahorita es una sí. mezcla Pero generalmente más son- ecléctica, sí, digamos, ¿no? ahorita sí están eclécticos. Pero hay muchos países Con Netanyahu. en donde hay gobiernos de extrema derecha Dinamarca, y algunos gobiernos de izquierda. de izquierda. Y sin embargo, no podemos decir que es socialista la idea obsoleta de que sean solamente empresas del Estado quienes lleven a cabo Sí. tareas tan importantes Está bien. como el petróleo o como la electricidad. La Renault, la Renault en Tenía Francia. mucho sentido cuando los presidentes de hace 3 o 4 o 5 gobiernos decidieron que iban a abrir este espacio, Qué bien. ¿no? Y funcionó, además, ya sabemos que funcionó porque generaron los kilowatts y se aumentó la producción Sí, claro. de energía y de petróleo, etcétera. Y más barata. Independientemente de que más eficiente Sí, y más barata. más barata. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que era un éxito. Era un éxito. Y los éxitos, lo que hay que hacer es mantenerlos, cacarearlos como propios a lo mejor. Claro. Perfecto, qué bueno, ¿no? Todo el mérito. Pero Compara, Ángel, compara Aeroméxico en manos del gobierno y Telmex en manos del gobierno. Sí. Era un desastre. Sí. Aeroméxico era un... y No Telmex- hacías colas para líneas y sobornabas Sí, para que te den una lista. Así es. Entonces, Comprabas a ver, acciones. es que hay que dejar al sector privado en lo suyo y el sector público a lo suyo. Yo creo que eso es lo que es una regla muy El importante. sector privado genera empleo. Así es, punto. y riqueza. Y el gobierno administra Ok. el dinero que se paga por impuestos. y hay genera una salud. consideración adicional, la competencia, Claro. Sí, qué bueno. Sí. genera beneficios para el consumidor, para la gente que está en la calle. Claro. Mira, en materia de banda ancha, por ejemplo, se redujo 75%. Creo que ya hoy la cifra es 85%, el costo de conectarse a la banda ancha. ¿Y qué pasó? Se conectaron 50 o 60 millones más de mexicanos y cambió el perfil digital de este país. Claro. ¿Por qué? Porque hubo competencia y porque hubo una, digamos, denuncia de los efectos que tenía la posición dominante de alguna Pero empresa. tú vas a Estados Unidos, ¿cuántos proveedores hay de gasolinas?
Todos los que quieras. Los que quieras, digo. Sí. Ven, y además, Y aquí, fíjate, yo doy más barato. que de repente una gasolinera era de Total y otra gasolinera era de Citgo y otra gasolinera era de eso y otra gasolinera era de Chevron y Qué otra bueno, gasolinera en beneficio del consumidor. ¿Y qué pasó? Empezó a haber diferenciación de precios, empezó a haber Servicio. competencia. Qué bueno. La competencia le ayuda al consumidor y el beneficio del consumidor aumenta su nivel de Que bienestar. tú pudieras tener 5 compañías de electricidad, a ver, para que pudieras escoger cuál te gusta, cuál te conviene, cuál es más barata, cuál es más eficiente. Pero más, mira, pero más hay ya una. tenías una fórmula. Claro. No hay que reinventar No. el hilo negro. Sí. Ya tenías una fórmula que funcionaba. Sí. Es decir, con la rectoría del Estado, quiere decir, la CFE Bueno, sí. estaba ahí en el centro de la acción, pero había generación Sí. de energía eléctrica Nos por tenemos parte del que ir, sector ¿eh? privado, ¿no? Y eso se perdió. Se perdió. Nos No. tenemos que ir, Paco y yo, porque Tere Vale va a llegar en 35 minutos a entrevistar en vivo, en el primer programa en vivo de Tere Vale los miércoles a las 11. ¿A quién creen? ¿Sí? Bueno, Eres el padrino del programa en vivo. me de da Tere. muchísimo gusto además el hecho de poder un amor. echar a volar Es un amor, este nuevo programa. Verónica, ¿no has hablado, manita? No, he estado observándolos y escuchándolos muy bien. A ver, Yo te apuesto a que no llevamos ni 4,000. yo te apuesto a que sí llevamos más de 4,000. Dame un... Menos llevamos de- 3,900 likes. Pero tenemos ¿Qué más de tal? 7,000 personas conectadas. Entonces, sí podemos llegar a la meta, por favor, ayúdenos con esos likes. Justo Pegaso estaba diciendo, el que no ponga like va a escuchar el jingle en su cabeza toda la semana. Entonces, Pues pónganlo en eso es lo vivo. que dicen. Si no Pónganlo. llegamos a los De likes, castigo. eso va a pasar. Pero, qué huevones, no entiendo. No, vamos a darles esa motivación Pero final. ¿por qué no aprietan like y ya acabaron estos? Yo creo que están tan entretenidos con el programa que está buenísimo También es que se eso. les va. Pero este es el espacio en el que les recordamos que por favor tenemos que poner ese like. A ver, Manita clic, rojito clic, manita clic, rojito clic. Mira, ya pasamos a 4,300 así. pues sí. Ahí vamos, Muy ahí bien. vamos, ahí vamos. Es efectivo ese like. A ver, Fundación K7 dice, buen día, un favor, ¿puedes explicar cómo se dona en el superchat? Claro que sí. Tú, yo digo Exacto. sincero. A mí me han preguntado 40 veces. Miren, aquí está y el les digo, chat. luego te Ustedes digo. están viéndonos aquí en YouTube. Aquí está el chat. Y aquí, en este botoncito que tiene el signo de pesos, le pican y les da la opción de super chat. Le dan otro clic ahí y pueden con esta barrita elegir el monto que quieren donar. Y ojalá aquí- que sea un súper donativo. Claro. Exacto. Claro. Y aquí Muy bien. escriben, le dan clic y escriben el mensaje que nos quieran mandar con sus preguntas. Entonces, espero que haya quedado claro así. Gracias. A ver, ahora, ¿qué más? Tenemos Beba Vargas, buen día. Por favor, ¿le pueden mandar un saludo al señor Gurría de parte de mi papá, el señor Antonio Vargas? Él fue el director de NAFIN y tiene hermosos recuerdos. ¿Tú te acuerdas de don Antonio? Así es. Ay, pues bueno, Beba, un Así saludo es. enorme Salúdalo. y gracias. Muy bien, un abrazo muy cariñoso. Saludo. Perfecto. Gabriela Ruiz, nos da 129 pesos, Gaby, muchísimas gracias. Deriva autoritaria es un término muy político. Nos urge escuchar las cosas como son. El nombre es dictadura. Ayer Sí, pues sí. ¿cómo se llama? Diego Valadez dijo en su opinión que es un autoritarismo absolutista, porque todas las leyes funcionan, hay cámaras, o sea, no se ha descuartizado desde el punto de vista de los tres poderes
Y desde el punto de vista de Diego es autoritarismo absoluto. Pero un autoritarismo absolutista es una dictadura. Se parece Pues mucho. sí, Es lo que iba yo a decir. Bueno, sí. Las dos cosas juntas, Sí, ya. como que se van acercando. No, Diego es exactamente. muy estricto, Sí, muy severo en el uso del exacto, lenguaje exacto. y además es un gran abogado. Un gran abogado. Sin embargo, las dos cosas juntas, Se llama cuando dictadura. menos para los que no somos abogados, Sí. pues parece muy cerca, ¿no? No es que sí nos convenció, porque dice, están todos los poderes. O sea, que yo los- Sí. ok. Sí. Ok. Efectivamente, es lo que yo decía, esta mezcla en donde se puede publicar cosas, a ti no te editan, no te censuran, y se publican los periódicos y hay críticas, etcétera, y sin embargo hay algunos actos de represión en contra de los propios medios. Sí, ¿no? sí. Y entonces, en el Día Internacional, ¿no?, de la Libertad De prensa. de prensa, pues hay que denunciarlo doblemente, yo diría. María Muñoa nos manda 5 euros y dice: Don Ángel, vi su entrevista en Latinos, entredichos. Creo que es ingenuo creer que MC se va a unir a la alianza. Es rémora de Morena. Un abrazo a los 3 grandes. Bueno, pues yo nunca pierdo la esperanza. Tuve una muy interesante y muy cordial entrevista con Dante Delgado y, por supuesto, creo que no lo convencí, cuando menos en ese momento. Pero lo dejaste pensando. Pero cuando menos creo que lo puedo haber dejado pensando. Sí. Iliana Murman nos manda $5. Ili, un beso enorme. Señor Gurría, le reitero mi admiración y cariño. México lo necesita y votaría sin duda por usted. Les mando a los 3 un fuerte abrazo y a Carlitos 1000 besos. Eso. SD Guzmán Arellano. Una discriminación muy clara. No, A nosotros no. un abrazo No, y a no. Carlitos un Sí, no, beso. espérate, bueno. Hay no. ¿Por qué, diferencias. digo? No. ¿Por qué? Yo te explico porque no sabes. Es mi chava. Bueno, pues entonces, sí. Retiro lo dicho. Sí. Retiramos la protesta. Así es. Sí, Cancelada. Sí. Así es. Nos damos besos de Dalai Lama y todo. Muy bien, muy bien. Sí. Vive Ileana en South Carolina y todo. Muy bien. Ileana nos hizo el favor cuando salió el chisme de que el avión del ejército llevó a alguien a Savannah, Georgia. ¿Sabes lo que hizo Ileana? Se puso unos pants, agarró su coche, fue al hospital para ver si estaba López Obrador o alguien, y fue nuestra corresponsal. ¿Y quién estaba ahí? Nadie. No era el caso. Nunca fue. No era el caso. Pero es un amor, o sea, fue la corresponsal. Fue uno de los de los tantos rumores Sí. a que dio lugar la falta de comunicación que tú Exactamente. denunciaste Claro, tan sí, ruidosamente claro, sí. en ese momento. Amor, Ileana, de verdad. SD No Guzmán tiene por qué hacerlo. Arellano adquirió una membresía de fan. Muchísimas gracias. He estado muy contenta viendo que adquieren muchas membresías y nos están apoyando. Acuérdense que es una manera de apoyarnos mes con mes. De la misma manera que pueden dar el superchat, que es en el cuadrito que tiene el signo de dinero en los comentarios. También, si le dan clic, ahí aparece la opción de las membresías. Entonces, muchas gracias por esas ayudas. Nos sirven mucho y ustedes obtienen beneficios extras. Gabriela Ruiz nos manda 129 pesos. Va a ganar el que hable con la verdad, con respeto, pero con determinación y sin miedo de llamar las cosas por su nombre. Tienes razón. Mercedes Pérez adquirió otra membresía de fan. Muchísimas gracias. Senia Orixaz nos manda $20. ¿Cómo me encanta aprender tanto con Atypical? Gracias. Gracias. Este comentario es de mis favoritos. Qué bueno que aprendan con Atypical. Sí, así es. Exacto. Virginia Velasco, el doctor Gurría sería excelente presidente. El problema es cómo convencer a 50 millones de pobres. Eso que se lo dejen a su grupo de comunicación. No. Yo creo que tiene toda la razón. Paco. Hay que reducir el nivel de lenguaje, hay que hablarles directamente a ellos, pero hay que también plantear cosas como el hecho de que se les retiró el derecho a la salud. Sí, bien, imagino. ¿No? Y a las medicinas. Que hay escasez de medicinas por primera vez, etcétera. Y además, no todos ellos son beneficiarios de
los apoyos gubernamentales. Estamos hablando de 50 millones, estamos hablando de la mitad de la población mexicana, un poco menos, y de la clase media mexicana, de la clase media, de la clase media baja, que ha sido denunciada como aspiracionista, cuando en el fondo de lo que se trata es simple y sencillamente de ser aspiracionista, de una aspiración humana a mejorar. Muy legítimo. Pero a ver, mi pregunta, esto que pasó el sábado, que fue con lo que comenzamos, ¿cuánta gente se enteró del electorado de López Obrador? Nadie. Nadie. Y entonces, ¿cómo vas a cambiar una mentalidad? Además, era puente. Cuando la gente no está informada. Y era puente. Sí, además, tiene razón Carlos, era puente. Peor. Sí. Pero mira, yo lo que creo es que también pues, el candidato de la oposición lo que va a tener que hacer es denunciar todas estas cosas de manera tan ruidosa como pero fíjate, el 70 se hace aquí, o como sea necesario para que la gente se dé cuenta. Porque hicimos una especie de silencio un poco respecto de a quién le tocaba hablar cuando nos preguntaron de los 50 millones de pobres y cómo se comunica uno con ellos. Bueno, pues primero con los hechos. En segundo lugar, algunos de ellos pues seguramente han sufrido en carne propia las consecuencias de las decisiones. Y muchos millones. Primero tenemos a los jóvenes, a los nuevos ciudadanos mexicanos. Son como 10 o 12 millones. Luego tenemos a la gente que dijo, yo no voté por esto, ¿no? Claro. A los arrepentidos, ¿no? Y luego tenemos a 30 millones de abstencionistas que hay que inyectarles la urgencia, la emergencia de que ahora sí tienen que salir a votar. Yo ayer estaba en una universidad y les dije, ¿saben ustedes quiénes son los que menos votan en México? Dije, gentes como ustedes, es decir, los jóvenes más educados. Bueno, algunos de ellos se sorprendieron, algunos de ellos se sintieron pues aludidos, ¿verdad? Pero muchos de ellos dijeron, no, pues nosotros queremos participar. Ah, bueno, pues no solo saquen su credencial del INE para entrar al antro. Claro. Sino para votar. Para votar, qué buen punto ese. Para votar. Es un buen punto. Ahora, fíjate, cuando yo leí hace poco que el 70% de la población del Estado de México no vio el debate entre... Es normal, ¿eh? 70%. Es normal. Lo ves, tu promedio de debate es 15. Pero aunque sea normal... Es lo más aburrido de la historia para el público. Pero es una aburrición. Compites contra telenovelas. Pero entonces, pero mira, puede haber sido... ¿Qué información vas a votar, no, sí, puede haber sido lo más emocionante de la historia y sin embargo, efectivamente, pero bueno, lo ve poca gente. Entonces, como dice Charlie, votas con el corazón, pero no con la cabeza. Exacto. Tendrías que informarte de lo que está ocurriendo en un debate, pero si la gente no ve el debate, bueno, vas a llegar a votar en automático. Porque además estamos hablando del 70% de la población del Estado de México. Estado. Sí, es decir, nada más. Eso quiere decir... Porque nosotros tuvimos un rating muy alto. No, eso quiere decir que habría que... Le ganamos, nosotros transmitimos el debate en vivo. Ajá. Sí. Terminamos con 65,000 views. Televisa, Azteca y Mevisión, Televisa, Azteca, Radio Fórmula y Milenio tuvieron un promedio todos de 3,000. A nosotros 65,000. Sí. 20 veces más. O sea, mucho más importante, mucho más interesante. Pero quiere decir también que hay una cierta sofisticación. En Internet, sí. Hay una sofisticación del auditorio de Atypical. Sí, sí hay. Que es diferente, que es mejor, que es mayor, ¿no? Que la del común denominador. Vamos a transmitir el segundo debate también. Sí. Sí, pero la gente tiene dos cosas, que informarse y sacar su credencial. Sigue Benito. Yo quisiera hacer un comentario nada más. Ya llevamos 3 programas en donde no podemos discutir el tema de la informalidad porque nos ganan los temas de coyuntura. Sí. Yo simplemente quisiera decir, es un tema que tenemos pendiente. Sí. Ojalá
Ojalá. Paco ya se volvió amarillo. No, yo también ya traigo mis notas y todo lo demás. Es que pero ojalá que en los próximos programas haya oportunidad de discutir ese tema que es de fondo. Carlos Alarraqui se fue una semana de viaje y cuando regresó se encontró con otro país. México. Sí, una semana. Sí. Y de esa semana que llegaste, mira lo que ha pasado en una semana. Pero entonces es muy claro el mensaje. Sí. Carlos Alarraqui no debería salir de México. Claro. Esa es la lección. No debe salir. Sí, ya. Le vamos a amarrar a esa silla entonces. Sí. No. Así es lo que hay que hacer. María Muñoz nos manda 5 euros. Don Ángel, la próxima vez que venga a Francia me gustaría ir de Niza a París para que me firme sus libros. Paco, amo tus libros. ¿Cuándo vienes a Francia? O sea, tienen una tarea de ir a Francia para firmar libros. Es que cuando digan, cuando ellos quieran, yo encantado. Yo ahí pasé 15 años, entonces se me pasó la oportunidad, pero bueno, en la primera en que regrese yo. Perfecto. María Muñoz, otros 2 euros. Una mesa con Hicks Gurría de la Madrid y Krill. Mary Welch adquirió una membresía de fan. Muchísimas gracias. Mauricio Villanueva nos da una donación de 100 pesos y dice: Carlos, te falta llevar a Marco Cortés. Hazle ver que México está en sus manos. Intenta imponer el candidato a su conveniencia. Va a fregar todo. Entonces, bueno, a ver, amigos, en este momento estamos en 6,890 personas conectadas. Los agradecemos enormemente y tenemos 5,200 likes. Entonces ahí vamos con nuestra meta. Estamos cerca de llegar. Muy bien. Y déjenme, les recuerdo cómo va a estar la programación para estos días que quedan de la semana. Ahorita, al ratito, como lo anunció Carlos, vamos a tener el estreno del nuevo horario de Tere en Valle de Lágrimas a las 11, ya casi en unos minutitos, con un gran primer invitado, Ángel Gurría, que aquí está ya listo. También mañana a las 9 de la mañana empezamos el jueves con Desayunando, Carlos, Betty y Javier, y a las 11 con otros datos. El viernes nos vamos a El Ridículo de AMLO a las 9 de la mañana con Luis Estrada y Luis Estrada y Georgina Gagiola, y a las 6 de la tarde Mexicanos en Italia con Valentina Alasraqui. El sábado estamos Los Jóvenes Atypical con un programa buenísimo en el que justo hablábamos de la importancia de si eres joven y no te gusta la política, este es el programa que tienes que ver porque así vas a empezar a cambiarlo. Tenemos un adelanto, ¿podemos verlo por favor? Da vergüenza que en el Senado de la República sean incapaces de dialogar, de llegar a acuerdos y que ciertos senadores lleguen a tal punto de violentar a otros compañeros, ¿no? Es que Morena no está acostumbrado a negociar. Vemos en esos manotazos por una falta de habilidad política, de diálogo, y la desesperación máxima en donde si no impongo las reglas que desde arriba me dicen que tengo que imponer, entonces voy a estallar esto, voy a llevar esto hasta donde lo tenga que llevar con tal de que se haga la voluntad del presidente. Eso es Morena, eso es lo que representa Morena, hacer todo en lo oscurito. No es maldad, o sea, tal cual es negligencia, es omisión. No le responden a los mexicanos, no le responden a sus entidades federativas, le responden al presidente de la República. Pero si le cedemos todo a la misma persona, caemos únicamente en la buena o la mala voluntad de un dictador, que es en lo que se quiere convertir al final López Obrador. El domingo empezamos el día a las 9 de la mañana con Platicando Alarraqui y lo terminamos la semana a las 7 con Héctor Suárez Gómez, el pelón en los tiempos de Atypical. ¿Qué te parece, Carlitos? ¿Cómo vas en números? En números estamos en 5,400 likes, tenemos a 6,800 personas. ¡Qué horror de números! Un poquito flojos, pero vamos a hacer un ejercicio. Nos van a ayudar a también, acabando este programa, los que lo vean después, darle like. Y si no llegamos a 10,000 para la siguiente semana, ahora sí, me van a ver enojada. Bueno, tenemos un video. Pasa, Mago. La próxima semana, el 8 de mayo, es cumpleaños del doctor Ángel Gurría. Entonces, le trajimos la tradición turca, no judía, es que prendes una velita y dejas la otra prendida, sin prender, para que es la que vas a prender el próximo año. La tradición turca. Sí. No judía. No, pero Cintia es turca, nació en Turquía y
y es supersticiosa. Entonces, 3 deseos muy bonitos y esta la dejamos para el próximo año. Y happy birthday. ¿3 deseos tienen que ser distintos o puede ser el mismo deseo 3 veces? Que distribuya la suerte como él quiera. Todos mis mejores deseos son por un brillante futuro de Atypical. Bravo. Gracias. Y ahora sí, Mago, que lo corte y le repartimos a todo. ¿Qué? Ya estoy despidiendo, Rosca. Me odia Rosca. Bueno, vean cómo, para despedirnos, vean cómo despidieron al secretario de Gobernación, gran aficionado al béisbol. No, bueno. Y esto... ¿Lo viste? Pónganlo, por favor. Y ese sentimiento que tienen estos mexicanos que fueron a ver el béisbol de las ligas mayores, es el sentimiento que están teniendo con muchísimos morenistas. No, Verónica, muchas gracias, manita. Muchas gracias a ustedes y feliz cumpleaños a doctor Ángel. Ya conocí. Paco, muy bien. Muchísimas gracias, a ti, Charlie, manito. querido. Ángel, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles. Y ahorita Ángel en vivo con Tere Vale. Gracias a todos. Venga, niños.